conectan con nosotros, y le pido a Dios que nos hable a todos los que estamos aquí presentes, presenciales, y también a aquellos que se conectan en el momento que se conecten, que la palabra que hoy viene para nosotros nos capacite, nos empodere y nos ayude, porque vamos a pasar siempre por todo tipo de situaciones, pero la palabra es la que nos va a lograr sostener, afirmar, luchar y ayudar a pasar al otro lado, o a cumplir el propósito o cumplir con la meta. De manera que hoy voy a hablar acerca de un tema que le he titulado Entendiendo la prueba. Y para entender la prueba vamos a estar hablando en la carta de Santiago. Santiago, bien peculiar este hombre llamado Santiago, porque el apóstol, pero también hermano en la carne de Jesucristo. O sea que Santiago tuvo algo muy interesante que no sé si usted lo había pensado, pero Santiago pudo ver a Jesús como el hombre. O sea que Santiago vio a Jesús cuando Jesús estaba cansado. Santiago vio a Jesús cuando tenía sueño, lo vio durmiendo, lo vio con hambre, lo vio tal vez después de un día de calor. Pudo oler el mal olor, el sudor de Jesús debajo del brazo, porque era su hermano, vivía con él. Tal vez Jesús entraba al baño y cuando salía del baño, Santiago dijo: uy, Jesús, dejaste el baño oliendo mal, porque Jesús era un hombre que era Dios, pero como humano, él iba al baño, él tenía momentos de alegría, momentos de tristeza, momentos de angustia. En algún momento Jesús se enojó. De hecho, la Biblia habla que él se enojó cuando llegó al templo. De manera que todas estas cosas las vio Santiago. Y cuando usted ve la humanidad de Jesús, se hace más difícil creer que Jesús es Dios. Santiago tuvo esta lucha. De hecho, los evangelios muestran que cuando Jesús viajó a su tierra, la gente no creía en él, porque conocían a Jesús como humano. De manera que Santiago llegó un momento donde pudo creer, tal vez cuando vio que Jesús murió, pero que al tercer día resucitó, que venció la muerte y que se les apareció. Yo creo que en ese momento Santiago pudo entender realmente quién era su hermano, que era el Hijo de Dios, que era divino, que no era solamente humano, que era 100% hombre, pero 100% Dios. Y por eso Santiago capítulo 1, verso 1 dice: Santiago, siervo de Dios. Pero la palabra siervo significa esclavo. Y hay dos tipos de esclavos. Hay unos esclavos que pues fueron comprados, le pertenecen a un dueño, quieren ser libres, pero no pueden porque son esclavos, y precisamente hay alguien que tiene el control de sus vidas y ellos no pueden salir de ahí. Pero hay otro tipo de esclavo, y son aquellos que el dueño les dio la libertad, pero ellos se sienten tan bien con ese dueño que le dicen al dueño: yo no me voy, yo me quedo aquí como un esclavo voluntario. Y ese es Santiago. Santiago está diciendo: yo soy esclavo voluntario de Dios. Ese es porque ha entendido que Dios es bueno y que no quiere irse a otro lado y que le quiere servir voluntariamente. Y esto es muy importante, porque si usted está aquí, yo espero que esté voluntariamente en este lugar. Ahora, en el original, esta es la palabra como la tenemos traducida: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Pero el original no dice así. El original dice: Santiago, siervo de Dios, el Señor Jesucristo. O sea que Santiago está reconociendo que Jesús es Dios. Ahí no está hablando de Dios
el Padre y de Jesús. Está diciendo, yo soy siervo o soy esclavo de Dios, del Señor Jesucristo. Y la palabra Señor es Kyrios. Y esa palabra Señor solamente se usa para Dios. O sea, nosotros normalmente le decimos a cualquier persona, sí Señor, no Señor, pero esa palabra Señor en la Biblia se usa es Kyrios y significa Señor, pero es solamente se usa para Dios. Entonces ya sabemos que hay dos tipos de esclavos. También, otra parte interesante de este pasaje, es que dicen a las 12 tribus que están en la dispersión. La iglesia cuando comenzó, la mayoría de los miembros de la iglesia de Cristo eran judíos. Entonces, Santiago le está escribiendo a judíos cristianos que se dispersaron. ¿Por qué se dispersaron? Porque vino ataque. Satanás es inteligente, o sea, vamos a decirlo de esta manera. Satanás tiene inteligencia, pero no tiene sabiduría. Y Satanás quería acabar con la iglesia. ¿Y qué fue lo que provocó? Que se dispersara. Y en vez de acabar con la iglesia, lo que hizo fue, la palabra dispersión significa tirar las semillas al aire para que caigan y lleven fruto. O sea, él trató de destruir la iglesia y lo que hizo fue regar la iglesia, reproducir la iglesia, avanzar la iglesia. Por eso, Juan 1:5 dice así. Juan 1:5 dice: la luz en las tinieblas prevalece, o resplandece, perdón, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En otras palabras, la oscuridad no puede prevalecer ante la luz. La luz prevalece ante las tinieblas. Si apagáramos todas las luces y dejamos todo esto oscuro y prendemos una luz, vemos cómo esa luz disipa las tinieblas. Y tenemos que tener eso siempre claro en nuestra mente, que es más fuerte la luz que las tinieblas. Esto es un pueblo en el Sahara, en el desierto del Sahara. Y ahí hay un pueblo que se llama Saharaos, precisamente porque son del Sahara, Saharaos. Y esta tribu, hay más o menos 400,000 personas ahí en el Sahara que viven en el desierto, pero son musulmanes y ellos no reciben misioneros. Pero como las tinieblas no prevalecen sobre la luz, Dios está haciendo algo interesante. De la isla de Santo Domingo, ellos no reciben misioneros, pero reciben abogados, reciben doctores, reciben ingenieros, reciben mecánicos. Entonces, de Santo Domingo están enviando personas con estas profesiones que son misioneros, para llevar el evangelio a ese lugar. A ellos lo reciben con esa profesión, pero su propósito principal es llevar el evangelio en ese lugar. Porque recuerden esto, el plan de Dios es mayor y más fuerte y poderoso que el plan de Satanás. ¿Dónde está creciendo la iglesia en este momento en el mundo? En China, donde es más perseguido. Si usted lo cogen en China con una Biblia, va preso unos cuantos años. La gente no puede, mire, ¿sabe qué hacen? Si aprenden los versos de memoria, los escriben en un papel, se los aprenden de memoria y juegan el papelito, porque si te cogen con el papelito, tremendo problema. Pero ellos lo que hacen es aprenderse la Biblia casi de memoria, todo lo que más puedan. Y en ese lugar llamado China es donde la iglesia de Cristo está creciendo más que en cualquier parte del mundo, porque las tinieblas no prevalecen. Santiago 1:2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis
en diversas pruebas. Y aquí quiero entrar y preguntarle o decirle que hoy el Señor nos va a dar comprensión acerca, por eso se llama el mensaje, entendiendo la prueba. Diga conmigo, entendiendo la prueba. Entendiendo la prueba. Cuando usted entiende la prueba, a usted la prueba, al entenderla, no le va a producir esos efectos que esa prueba quiere traer. Porque la prueba quiere desconectarnos de Dios, nos quiere destruir, nos quiere dañar, pero cuando entendemos qué es una prueba, cómo funciona, entonces ya no traerá ese efecto. Por eso, cuando estamos en pruebas y no entendemos, decimos, ¿por qué Dios está haciendo esto? No entendemos y decimos, ¿dónde está Dios? Dios no nos está escuchando, no me oye. Pero recuerde que la palabra prueba, y eso que yo nada más vamos a analizar unas cuantas del Nuevo Testamento, porque la palabra prueba, que está traducida ahí en la Biblia, tiene muchas palabras en el original hebreo y griego que significan diferente, pero nos la traducen prueba. Y por eso a veces nos confundimos. Pero Romanos precisamente, Romanos 5:4 dice, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y esta palabra prueba que está aquí es una palabra que significa examinar algo para ver si es original. Y en esta semana me trajeron un reloj, precisamente para ver si ese reloj era original. Porque yo en algún tiempo atrás trabajé con relojes y yo realmente pienso que no, que creo que es más original pero ya hace años que me desconecté de esto y las cosas aparentemente han cambiado y no pudimos determinar exactamente si el reloj es original o no. Pero yo recomendé que lo lleve a una joyería en un mall donde le revisen el reloj. ¿Qué van a hacer? A probar para ver si ese reloj es original. Con un regalo, y si es original, ese reloj tiene un costo mayor que si es una copia. De manera que eso es lo que hace Dios, nos da una prueba para ver si nosotros somos verdaderos cristianos. Pero no es para destruirnos, es para ver si verdaderamente somos cristianos, porque una cosa es decir y otra cosa es hacer. Entonces, por eso viene ese tipo de prueba, es para examinarnos, para ver si verdaderamente somos lo que decimos. También esta palabra prueba, y hace un tiempito atrás acompañé a alguien a hacer la prueba del examen de manejo. Y la pregunta es, ¿para qué es esa prueba? Ese examen de manejo, ¿cuál es el propósito? ¿Perder la prueba o ganar la prueba? ¿Para qué? Para que te den la licencia. O sea que esa prueba, el propósito de la prueba de examen de manejo es para aprobar y decirte, te sabe manejar, tenga la licencia. Entonces Dios nos prueba para aprobarnos, para que podamos decir, yo puedo hacerlo. Yo estoy pasando por esto, pero Dios me está probando para demostrarme que yo puedo. Esa es una prueba muy diferente a una prueba que trae destrucción. Cuando yo soy maestro del instituto bíblico y mis estudiantes, cuando hago un examen, yo no estoy pensando que todos se rajen. Yo no quiero que ninguno me pase el examen. Es todo lo contrario. Porque ese examen va a demostrar si están aprendiendo. El propósito de los exámenes que yo hago es entender y saber si ellos realmente están aprendiendo lo que yo estoy enseñando. Entonces, esa es una prueba. Esas son las pruebas de Dios, para ver si somos genuinos y para aprobarnos, llevarnos al siguiente nivel. Lucas 22, 28. Lucas 22, 28 dice, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Pero esta prueba ya es distinta. Esta es la prueba que trae Satanás. Esta prueba en el inglés
habla de tentación. Y cuando usted ve en la Biblia, tentación también significa prueba. Pero esta prueba de la que Jesús está hablando, vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas, está hablando de las pruebas que trae Satanás. Satanás trae pruebas ¿para qué? Para destruirnos. Ahí sí, esas pruebas tienen el propósito de destruirnos. Pero ¿cómo hacemos para que las pruebas que trae Satanás, la tentación que traiga Satanás, no nos destruya? ¿Cómo hacemos para que esa prueba no nos destruya? La Biblia dice que para los que aman a Dios, todo obra para bien. Cuando usted está enamorado de Dios, aún las pruebas de Satanás que vienen para destruirnos se convertirán en una bendición, porque verás que Dios está contigo. Ahora, lo que tenemos que tener cuidado es de no decir que Dios fue el que me probó, porque esa prueba que trae, que es para destrucción, no fue Dios. En Santiago 1:13 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Y esa palabra tentación también es prueba. Entonces, Dios no nos tienta, entienda esto, porque Él no puede ser tentado y además no nos tienta a nosotros. Ahora, hay personas que pasan por situaciones, predicadores predican esto y enseñan muchas veces que una enfermedad es una prueba y que la trajo Dios. Pero yo le hago una pregunta. Si Jesucristo murió para llevarse nuestras enfermedades, ¿cómo Dios va a venir y te va a poner una enfermedad? No es que se está portando mal, entonces Dios le puso la enfermedad. Le hago una pregunta a los padres. Imagínense yo llevar a mi hijo que se está portando mal y decirle al doctor: póngame Yucovi a este muchacho que se está portando mal. Usted como padre lo llevaría a su hijo y le dijera: mire, póngale algo que lo ponga directo al baño, que le dé un mal del estómago porque se está portando mal. ¿Usted haría eso con sus hijos? Si nosotros no hacemos eso con nuestros hijos, Dios tampoco va a ponernos nada malo. Ahora, muchas veces nos enfermamos, pero ve cómo está el tiempo, salgan vestidos de baño afuera. ¿Y qué le va a pasar? Va a resfriar. Y después no diga: ay, me resfrié, Señor, ¿por qué me resfriaste? No, usted no se cuidó. Entonces muchas veces nosotros nos podemos enfermar porque no nos cuidamos, pero Dios no es el que enferma. Cristo fue a la cruz para sanarnos. Se llevó todas nuestras enfermedades y todas nuestras dolencias. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, cada que tenía un problema, ¿qué decía? Hasta aquí nos ha traído Dios para matarnos. Nos hubiéramos quedado en Egipto. Y muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Le echamos la culpa a Dios de nuestras crisis, de nuestros problemas y de nuestras situaciones. Y la mayoría de las veces son nuestras decisiones las que nos trajeron. Recuerde, Dios está para bendecirnos, para ayudarnos. Sí, Él nos va a probar, pero para ver que somos genuinos. Sí, nos va a probar, pero para aprobarnos. Pero nunca nos va a probar con algo que va en contra de su naturaleza, que va en contra de la redención. Él no tiene necesidad de enfermarnos para enseñarnos. Entonces tenemos que tener en cuenta eso, porque muchas veces le echamos la culpa a Dios de algo que Él no hizo. Amén. Imagínense, un pastor decía esto y me sorprendió, porque él estaba con otra persona y esa persona, su esposa, joven, tenía cáncer. Y el pastor le dijo al Señor, al muchacho: ¿puedo orar por tu esposa? Y me dice: no ore por ella, porque estamos pidiéndole a Dios que se haga su voluntad. Entonces
la voluntad de Dios es que ella se muere. Por eso tenemos la Biblia. La voluntad de Dios, amado, yo deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. La voluntad de Dios no es esa. Sí, un día nos vamos a morir, pero entienda, Dios no necesita matarnos ni enfermarnos para morir. La enfermedad es una causa de la que viene por el pecado, por la maldición, por muchas situaciones que estamos viviendo de que no nos cuidamos, pero Dios nos puede llevar sin necesidad de enfermarnos. El Señor puede decir, hoy te vas y sacar el alma, llevarlo. No necesita la enfermedad. Pero si es la voluntad de Dios que se sane, la voluntad de Dios es que se sane, porque para eso envió a Jesucristo. Por eso necesitamos entender la palabra, porque la palabra nos enseña cuál es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que usted sea prosperado, que sea bendecido, que sea libre, que sea sano. ¿Cómo yo oro si yo pienso que cualquier cosa mala es la voluntad de Dios? Ay, mi mujer se fue con otro. Gracias a Dios por su voluntad. Eso no es la voluntad de Dios. Algo pasó, yo me descuidé, algo sucedió, pero eso de que todos digo que es la voluntad de Dios, hay cosas que nos pasan que no fue Dios. No es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y esa es la que tenemos que ver. Santiago 1:3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y aquí fue donde Dios me empezó a hablar muy fuerte hoy. A pesar de que yo esto lo preparé en esta semana, pero no me había hablado tan fuerte como esta mañana. Entonces, sabiendo que la prueba, la palabra prueba en el original es sabiendo que la comprobación, ¿verdad?, de vuestra fe produce resistencia. No paciencia, o sea, ahí traducen paciencia, pero el original es resistencia. La comprobación, ¿verdad?, de mi fe va a producir resistencia. ¿Por qué? Porque tenemos que resistir. Esta mañana, cuando empezamos el servicio, había muy pocas personas. Y como les digo, había una persona que cuando vio que casi no había nadie, dijo, yo mejor me voy para mi casa. Se quería devolver. Y yo le dije, mira, si yo pensara como tú, hace mucho que hubiera cerrado la iglesia. Pero aquí hay que tener paciencia. Y hay que tener resistencia. Y después fueron llegando los hermanos. Pero aquí, hace unos años atrás, teníamos un pastor que venía los lunes. Nunca lo voy a olvidar porque estuvo por varios años aquí. Se llamaba el pastor Luna. Y su congregación, cuando estaba al máximo, con invitados, o sea, era el día de más gente, eran 6. El día de más gente. El día que estaba, o sea, los servicios regulares de él eran 5. Él, la esposa y 3 personas. O sea, que todos los lunes se reunían normalmente 5. Y él predicaba como si la iglesia estuviera llena. Pero lo más sorprendente es que había un par de veces, sí, claro, siempre escuchaba de ahí que él estaba predicando acá. Pero un par de veces por algo tuve que pasar por allá por la puerta y darme cuenta que él estaba predicándole a su esposa. Nadie más estaba aquí. Solo la esposa. Y él predicando como si la iglesia estuviera llena. ¿Sabe por qué no siguió viniendo los lunes? Porque lo mataron. Apareció muerto en Nueva York. Él trabajaba en Uber y parece que lo mataron. Y por eso no está aquí. Pero ese hombre tenía una perseverancia. Y yo lo veía y yo decía, Dios mío, es un ejemplo para mí, porque a veces nos desanimamos por cualquier cosa. Y yo lo veía siempre animado con esa poca gente. Otra cosa muy interesante era la ofrenda que él daba por estar aquí. Era el más cumplido. Nunca fallaba y siempre la daba antes de tiempo. En cambio, los otros grupos a veces no.
tengo que esforzarme para que se acuerden. Entonces, esas cosas siempre me sorprendían. Y me ayudan porque también hay experiencias en la vida que le van ayudando. Cuando yo era miembro de iglesia, recuerdo momentos donde las personas no venían, como esta mañana que hubo poca asistencia por la nieve, el frío, lo que sea. Y yo como miembro me llegó a tocar a ver suceder que el pastor se enojaba y empezaba a regañarnos. Pero yo dije, pero esto es como raro. ¿Cómo uno va a regañar al que vino y el que se quedó no le dicen nada? Entonces yo dije, si un día soy pastor, lo que yo no puedo regañar al que llegó. Entonces por eso también entiéndame que cuando yo veo que hay pocas personas en la iglesia no me afecta, porque me animo, porque si usted vino, usted es el propósito de mi trabajo. Yo tengo que hacerlo con amor y tengo que hacer mi parte. Y no podemos depender de si vienen o no vienen, si están o no están. Usted haga lo suyo. Si usted viene, venga a recibir lo que Dios tiene para usted. Amén. Ya voy terminando. Estamos en Santiago 1:3. Habla de sabiendo que la comprobación de vuestra fe produce resistencia. Usted y yo tenemos que resistir. Resistir es permanecer sin moverme. Hebreos 10:32 dice, pero traer a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminado, la palabra iluminado es alumbrado. Después de haber sido alumbrado, sostuvisteis, o sea, resistes el gran combate de padecimiento. Y esa palabra combate es atleta. ¿Qué significa esto? Cuando yo soy iluminado, ¿qué es ser iluminado? Yo tengo la visión de lo que va a pasar. Esa es la iluminación, la visión. Entonces, yo puedo resistir como un atleta resiste. ¿Qué va a pasar con el atleta? Cuando va corriendo y son muchas millas, a la mitad de la carrera ya quiere parar porque está cansado. Pero él resiste hasta llegar al final, porque en su mente sabe que quiere llegar a la meta. Entonces, cuando tú tienes en tu mente la imagen de la meta, la visión que Dios te ha dado, tú vas a poder resistir como un atleta hasta llegar al final. Resiste hasta el final. Mira el que está a tu lado, resiste hasta el final. El verso Santiago 1:4 dice, mas tenga la paciencia, recuerde que paciencia también es resistencia, su obra completa para que seáis perfectos. Pero la palabra no es perfecto, o sea, el original dice para que seas verdadero. Mire qué interesante. Si tú tienes resistencia, mas tenga resistencia a su obra completa, para que seáis verdaderos, íntegros, sin que os falte cosa alguna. Lo que necesitamos es resistir. ¿Cuántas personas hoy no están aquí porque no resistieron? Y ya venía la bendición, pero se detuvieron. Dile al que está a tu lado, no te detengas, resiste. Santiago 1:6-7, ya estoy terminando, dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que se arrastra por el viento echado de una parte a la otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna de Dios. El trabajo del enemigo es que usted dude. El trabajo de Dios es que usted resista. Porque al resistir es permanecer firme a pesar de que yo voy a poder ver lo que Dios tiene para mí. Ahora, Santiago 1:8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y esto es muy interesante porque
Doble ánimo, el original significa que tiene dos almas. O dos, peor aún, dos cabezas. Imagínese usted con dos cabezas. Y una cabeza le dice, involúcrate en la oración esta semana. La otra cabeza te dice, no, está frío, no vaya. Una cabeza te dice, levanta las manos para que adores al Señor. Y la otra cabeza te dice, no, te van a mirar, baja las manos. Una cabeza te dice, no comas dulce, que hace daño. Y la otra cabeza que dice, el dulce de hoy, mañana no. Una cabeza te dice, saluda al hermano. Y la otra cabeza te dice, acuérdate lo que te hizo la semana pasada. Y hablando de las dos cabezas, el sábado me pasó eso. Me salió la segunda cabeza. Estaba yo aquí en la oración el sábado a las 9. Y cuando estoy orando, que ya son como las 9:15, se levanta la segunda cabeza. Y me dice, cierra la iglesia que no va a venir nadie. Ya no ores más. Entonces mi cabeza, la mía, dice, no, yo voy a seguir orando. Y la otra cabeza dice, si a las 9:20 no ha venido nadie, cierra la iglesia y te vas a hacer tus cosas. Pero en mi mente tenía esa lucha. Una cabeza decía, cierra la iglesia. Y la otra decía, persevera en la oración. ¿Sabe? A las 20 tomé la decisión. Y yo dije, voy a orar como si estuvieran ahí. Y voy a hacer la oración. En lo que yo pienso eso, entra la hermana Ana, mi refuerzo. O sea, apenas yo tomé la decisión de la verdadera que tenía que tomar, vino el refuerzo. Y esto quiero que entienda, que usted está esperando los refuerzos para levantarse y no funciona así. Usted tiene que resistir para que Dios le dé fortaleza. Es al contrario. La gente está esperando, ay Señor, fortaléceme. No, resista. Y en su resistencia, Dios le va a mandar. Concluyo con esto. Firme, quedarse plantado. Dios te va a dar la fortaleza. Cuando estás firme, resiste. Cuando estás resistiendo, ahí es donde recibe la fuerza. Santiago 4:7, y está el último verso. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. El diablo huye cuando usted resiste. Y viene la ayuda de Dios en el momento que usted decide resistir. No crea que, ay, me siento mal. Y ahí viene la cosa de, no. La ayuda de Dios viene cuando usted decide resistir. Cuando usted está parado, firme. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eso demuestra que usted tiene fe. Que usted está creyendo. Entonces ahí es donde viene la mano de Dios y le va a ayudar a seguir adelante. Entonces, hoy me pasaron muchas de estas cosas, detalles que me hicieron sonreír, que me hicieron alegrar, que me hicieron entender que hay que perseverar. Y que el primero que pasa por estas pruebas de a veces del desánimo y de cosas que los ojos, lo que uno oye, lo que uno ve, soy yo, porque estoy aquí, al frente. Pero ahí es donde entiendo que por eso le decía, esta palabra es primeramente como que Dios me está hablando a mí, porque me está diciendo, sigue perseverando, sigue resistiendo. Y yo te digo hoy, sigue resistiendo. Porque las promesas de Dios vienen al que resiste. Resiste. Recuerde que esa es la batalla, la buena batalla de la fe. Y dile a la otra cabeza, que está ahí hablando cada rato, que se calle. Porque no vas a, si sigues oyendo la segunda cabeza, vas a ser una persona de doble ánimo, que da un paso. Yo me pregunto, ¿cuánto esta mañana decían, voy a la iglesia? Y cuando llegan a la puerta, ahí está feliz, se bloquearon. La segunda cabeza les dijo, no vaya. La primera cabeza les decía, vaya, hoy es el primer domingo del mes.
La segunda cabeza decía, ay, pero mira cómo está. Mira, de hecho, esto es sorprendente, eso pasó unos años atrás. Me escriben un domingo a la mañana, pastor, no puedo ir a la iglesia por la tormenta. La tormenta de nieve. Esa persona que me mandó el mensaje vio el pronóstico del tiempo la noche anterior, pero no vio la ventana, porque ese día no hubo tormenta. Había pronosticado tormenta, pero nunca cayó nada. Pero ella desde el día anterior, cuando vio el pronóstico tormenta, mañana no voy, y nunca se asomó por la ventana, no cayó ni una, nada. Entonces, ¿por qué? Porque la segunda cabeza le dijo, hay tormenta, no vayas. Pero usted entiende, por eso usted está aquí, yo no lo estoy regañando, lo estoy diciendo, antes por el contrario, le estoy diciendo que usted venció a esa segunda cabeza, que hoy le dijo, quédate en casa. Usted venció. Tuvo dificultades, no tuvieron dificultades para estar hoy aquí. Y esa segunda cabeza le habló. ¿Ah? Nadie, no. ¿Por qué va a pasar? Pero cuando usted resiste, usted recibe la bendición. Amén. Oramos al Señor y bendecimos los que están conectados con nosotros. En este 2024, creo firmemente, y yo recibo la palabra que trajo Isca, de que vienen cosas grandes y maravillosas. Por eso, el Señor nos está preparando para resistir, perseverar. Porque necesitamos ser probados para demostrar qué clase de cristianos somos. Y necesitamos ser probados para aprobarnos y llevarnos al siguiente nivel. Y eso es lo único que necesitamos nosotros, es resistencia. Resiste. Porque en tu resistencia vas a ver la mano de Dios. Y como dice la palabra, resistir pues, y el diablo huirá de nosotros. En otra traducción dice, y huirá en terror. Cuando un cristiano persevera, Satanás huye con terror. De manera que te invito a que en este año seas perseverante. En el nombre de Cristo. Amén. Para